noches, amigos, y bienvenidos a un programa más de Conversando con Banshik. Tenía tiempo que no me encontraba con ustedes y bueno, nuevamente con las entrevistas, con estos temas que tanto nos apasionan, que tienen que ver con civilizaciones antiguas. A veces hablamos también del contacto extraterrestre, las razas alienígenas y por supuesto todo el mundo del misterio paranormal. Junto con esto, los mitos, las leyendas que nos conectan con estas culturas ancestrales en América y en todo el mundo. Esta noche nos vuelve a visitar un invitado muy especial que ya lo hemos entrevistado cuando homenajeamos a nuestra querida maestra, la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, aquellos sentidos homenajes que hicimos durante el año por la partida de Ruth de este plano y que bueno, de a poquito ustedes se fueron enterando y fueron compartiendo con nosotros la emoción de escuchar a estos amigos, los amigos que la conocieron, que conversaron con ella, que compartieron y que aprendimos tanto de la querida maestra. Y el amigo que nos visita hoy desde Tarragona, España, fue el primero que de alguna manera la colocó en las redes a Ruth Rodríguez Sotomayor. Él fue el que tuvo la genial idea de hacerle esa entrevista que luego la vimos tantas y tantas personas, donde Ruth contaba todo lo que tenía que ver con el lenguaje ancestral y con el verdadero origen en Preamérica de las culturas de todo el mundo. Estoy hablando de nuestro querido amigo Raymond Román, que nos está acompañando esta noche desde Tarragona, España. Le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Raymond, por conectarte hasta ahora con todos nosotros. Desde Argentina, Capilla del Monte, te saludamos. Hola Claudia, mucho gusto volver a verte. Encantado de estar en tu programa para conversar un poco de lo que nos gusta, que son los misterios y los enigmas del mundo. Claro que sí. Y esto de los enigmas, que bueno, hacia el final de la entrevista, en la anterior, vos nos comentabas, ¿no? Que bueno, te gusta mucho siempre indagar en las leyendas antiguas, en los mitos, en los enigmas, sobre todo de tu tierra ecuatoriana, porque estás viviendo en España hace muchos años, pero sos ecuatoriano y tenés esa pasión, ese amor también por las tradiciones americanas y sobre todo de tu tierra. Y estás justamente presentando ahora o relanzando, ¿no? Tu obra Enigmas del Ecuador, esta obra que se estrenó, se dio a conocer, se publicitó por primera vez en el 2001 y que ahora, después de más de 2 décadas, volvés a reeditar. Contanos un poquito cómo surge la idea de reeditar Enigmas del Ecuador. Sí, mira, lo que pasa es que fueron muchos años desde que se publicó la obra y entonces yo quería que mucha gente que no lo había leído, porque ya te digo, fue un tiraje corto, pudiera tener la posibilidad de leerlo, ¿no? Entonces, inicialmente no quería hacerlo a través de alguna editora a la manera tradicional, pero dije, bueno, veamos mejor los sistemas modernos, que ahora son Amazon, por ejemplo, que pueden llegar a casi todo el mundo y entonces habría la posibilidad de que más gente la pudiera adquirir y leerla, ¿no? Qué buena idea, claro que sí, porque de esta manera llega a muchísima más gente, ¿no es cierto?, a través de esta plataforma de Amazon, donde ya pueden encontrar entonces Enigmas del Ecuador. Pero contame un poquito la trastienda, cómo inicia en vos, cómo se gesta en vos esta idea de hablar de tu tierra, Ecuador, a través de sus enigmas, de sus misterios, de estas historias que tal vez se fueron perdiendo en el tiempo y que vos las rescatás a través de estas memorias en tu libro. Para mí es emocionante esto, porque ya te digo, yo desde muy joven, 14, 15 años, ya tenía interés por estos temas. Pero siempre ¿cómo te digo? Oía historias dispersas, gente que me dice una cosa, otra. Entonces yo decía, bueno, ¿y dónde hay algún texto donde me explique los enigmas, los misterios de mi país? Y descubrí pues que no había ese texto. Es decir, habían obras que te narraban cosas, una historia. Y como yo tengo esta mente de, ¿qué te digo? Sintetizar cosas para poder ordenarlas y poder tener como una guía. Dije, bueno, no es mala idea
tomar los misterios que tenemos, los enigmas, hacer un libro de ellos, ¿no? Entonces comencé a notar cosas, ya te digo, ese fue el transcurso del tiempo. Primero estaba leyendo, buscando libros, textos, anotando, y un día dije, bueno, yo creo que hay algún material como para poder hacer un libro, ¿no? Entonces ahí viene la idea de plasmar este libro que es antológico y es el pionero en enigmas del Ecuador, ¿no? Porque realmente, ya te digo, no, ¿qué te digo? Había algo en los tallos, por ejemplo, Claro. pero había, que lo había dicho Eric von Däniken, que Morix había hecho esto. Eh, Algo decían de la maná cuando recién estaba empezando esto, yo del misterio de la piedra de la maná. Ahora hay montones de videos y cosas, pero cuando yo lo empecé a escribir, casi no había nada. De hecho, yo conocía al ingeniero Guillermo Sotomayor, como te dije la otra vez, fue amigo de la familia, comprábamos el agua que ahora es Splendor, pero en esa época era el agua de oro, agua de oro. Él las vendía, iba a las casas y las repartía. Era una pequeña empresa que él tenía ahí en La Maná, ¿no? Y él mismo la distribuía. Y ya te digo, conocía a muchos personajes también. Y eso me dio como te digo, el interés mayor. Decía, bueno, si estoy en contacto con todas estas personas, es un lujo, pues, ¿no? Hay que hacer algo. Pues ya algunos habían partido, pero quedó esa huella, ¿no? Esa simiente ahí, y dije, no, esto hay que hacerlo un libro, y ahí es donde nace Enigmas del Ecuador. Claro, es como que el destino te fue poniendo en tu camino a esas personas que te iban contando estas historias. Y comencemos por la que acabas de mencionar, así, vamos haciendo como un recorrido muy sucinto, ¿no? Por el libro para motivar al lector a que consiga tu obra, ¿no? Que la pueda leer realmente con todo detalle. ¿Qué es esto de las piedras de la maná, los misterios de estas misteriosas piedras que tenían simbología, que brillaban en la oscuridad? Hablame un poco de esto y del ingeniero Sotomayor. Sí, al ingeniero Sotomayor lo conocí en una época, yo, yo con él y otras personas formamos un grupo que se llamaba Los Brujos. Era o sea, había gente de todo tipo, librepensadores, esotéricos, ¿eh? Y ahí fuimos haciendo amistad, ¿no? Entonces, después él participó en un grupo político que fundamos con el padre, y fuimos haciendo amistad, y entonces ahí me interesé mucho en el tema de las piedras. Yo alcancé a ver una de las piedras, un par de piedras en la casa de Urdesa de él. También me hizo porque estas aguas, bueno, un poco en antecedentes. Estas piedras las descubre él en los años 80, me parece, o 70, no recuerdo bien ahorita la fecha. Y él es un geólogo. Entonces él estaba buscando oro, buscando vetas, entonces parece que hay un momento en que encuentra un hoyo, o comienza a escarbar varios metros, y ahí descubre que había como una especie de biblioteca, un lugar donde habían colocado piedras, es decir, así como un lugar organizado, y en esas piedras pues habían piedras realmente raras, y no solo piedras, habían por ejemplo copones de un material, no sé si era jade, en este momento no me acuerdo si era el jade, y había incrustaciones con piedras preciosas y semipreciosas, donde según el doctor Héctor Burgos Stone, que es otro investigador allá de Chile, ya determina pues que ahí hay unas numeraciones y unas claves tipo maya, ¿no? Entonces ahí parece que, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que la Maná resulta que es un lugar raro, porque encuentras piezas que no tienen mucho que ver con la zona, con los materiales que se trabajaban allá, que eran cerámicas y otras cosas. Encuentras una piedra en forma de pirámide, y esa pirámide es la misma pirámide que está en el billete del dólar americano. Entonces, sobre eso hay una historia, pues que decían que habían tres pirámides en la antigüedad, una quedó en Egipto, otra fue a la India, otra se perdió, pero esa de la India, los británicos, cuando conquistan la India, se la llevan, y la llevan a Inglaterra y la usan los masones. Y cuando los masones llegan a Estados Unidos, ponen ese símbolo en el billete del dólar, ¿no? Como un símbolo
Ahí hay un poco de historias de ese tipo, ¿no? Pero es bien interesante. También aparece una serpiente que es una cobra, que no tiene nada que ver con las serpientes de Sudamérica, porque esa cobra es de Asia. Entonces, así mismo hay una piedra muy grande, de varias toneladas, donde aparecen en los continentes, hay Atlántida, Mu, que supuestamente existieron, están ahí, están tallados, y también hay una ruta que une esta zona de Egipto, la India, y un punto que es lo que sería la maná. Es decir, al parecer la maná tenía una importancia extraordinaria en el pasado, pero que la gente olvidó. Y ese es un poco el misterio, ¿no? ¿Qué hacía eso ahí en un lugar de Ecuador? Claro, claro. Recordanos en qué zona exactamente queda la Maná en Ecuador. La maná queda en las estribaciones de las montañas del Cotopaxi, es una zona subtropical. Entonces por ahí empieza a subir ya al Cotopaxi, es parte de la provincia del Cotopaxi, y ya empiezan los Andes por ahí también. Bien, Sí, es una estamos zona hablando, subtropical. hablamos hacia el norte de Ecuador, Sí, eso diría que está más al centro. al centro. Sí, Bien. ajá, sí, como al centro está. Y Sí. el ingeniero, este geólogo, ¿no? Sotomayor, ¿alguna vez especuló que estos tesoros podrían ser, no sé, un remanente de los Atlantes? Digo, más allá de analizar la composición de las piedras, me imagino por su formación en geología, ¿él se aventuró con alguna hipótesis del origen de de estos hallazgos? Bueno, él pensaba que había civilizaciones anteriores a las que actualmente se encontraron y que poblaron el planeta, ¿no? Y que hubo una relación ahí, una relación entre los diferentes continentes. De hecho, habían representaciones de continentes desaparecidos, ¿no? Entonces, sí, él pensaba que había un contacto en civilizaciones que habían desaparecido y eso eran como restos de aquella civilización, algún grupo que alcanzó a escapar, guardarse en ese lugar, porque es una zona selvática, tipo selvática, ¿no? Y aparte de las piedras, tú encuentras ahí lo que se llama el agua de oro. Es el agua que se supone, de acuerdo a los estudios que se han hecho, que tiene oro coloidal, plata también. Entonces, que tú al beber, pues tú calibras tu organismo, curas las enfermedades, ¿cierto? Entonces él decía que, por ejemplo, los niños que vivían en los alrededores eran niños sanos y muy inteligentes. Lo que no tenían es la educación pública, o sea, una buena educación, pero que eran chicos muy despiertos y mucha salud tenían, ¿no? Por el agua. Claro, y esas vertientes de esta agua con estas propiedades todavía siguen emanando, eso se comercializó. Contanos un poco qué pasó con el agua. El agua todavía se comercializa. Es la marca Splendor, es azul la botella y tiene ahí la pirámide con el oro Ah, en dorado. La venden ahora en botellas plásticas y te venden por de 50 mililitros, un litro, sí, da un poco de... Y también en galones. Pero ahora me dice alguien, un amigo, me ha dicho que también hay una versión económica, es decir, que ya no tienes que poner la botella, pero viene de la misma fuente, de la misma zona, y que es de la misma calidad, ¿no? Pero vale mucho menos. Por ejemplo, si te vale $1 y pico una de 50 mililitros, esta te vale 25 centavos. Entonces, otra cosa interesante ahí de la maná es que el ingeniero, él decía que tenía contacto con los extraterrestres, que los extraterrestres llegaban a ese lugar y ellos le quitaban el agua porque tenía un reservorio, entonces le bajaban, le chupaban el agua y se le llevaban las naves, entonces siempre estaba disgustado ah, porque venían estas naves y se le llevaban, ¿no? Entonces siempre los andaba como insultando, porque ellos siempre estaban como robando agua, ¿no? De esa calidad, ¿no? o sea que era una zona, y no sé si es todavía una zona de actividad ovni. Sí, es una zona de actividad ovni de hace tiempo. Sí, de hecho, hace años, cuando estaba en el grupo Galileo, que
que lo hacía Jaime Rodríguez. Estuvimos por ahí con él y el grupo. Estoy hablando de 2000, qué sé yo, en 1995, 96, por ahí. Y claro, estuvimos buscando a ver si había alguna posibilidad de ver naves. Nosotros no las vimos, pero estuvimos ahí, ¿no? Nos bañamos en el río y todo eso. Pero es una zona interesante. O sea, Claro. es una zona como para estudiar, para estar ahí, ¿no? Raymond, ¿y el ingeniero Sotomayor habló, precisó una raza, hablando de extraterrestres, o él solamente veía las naves, los ovnis? No recuerdo bien eso. La verdad es que no me recuerdo que me haya dicho a mí. De pronto está en algún video de alguna otra parte. Pero yo, en lo que yo respecta, en lo que a mí respecta, no me comunicó nada en específico. Bueno, había el custodio de él, que era Gastón Villamar, me parece que era, que también falleció ya. Él hablaba de Sumeria y de todas estas cosas, ¿no? Ujú. Pero en todo caso, ya te digo, para mí ahí hay una relación intercontinental antigua, ¿no? Eso sí. Claro, claro, claro. Y dónde está ahora la pirámide esta que brilla en la oscuridad? ¿Dónde fueron a parar todas estas piedras? Buena pregunta, que no tiene una fácil respuesta. Como te decía, Villamar, que fue el último custodio público de las piedras de la Maná, que tenía un centro en Pichincha que se llamaba Amaraca, sí, un centro que tenía ahí, él exhibía esas piedras y él era el que las cuidaba, él era el que las tenía, pasaron de Sotomayor a él, ¿no? Y a la muerte de él, hace pocos años acaba de morir este Villamar, desaparecieron de la vista pública, no existen más. Es decir, nadie sabe dónde están esas piedras. Es decir, ya te estás planteando un misterio adicional a estas piedras. Claro. Desaparecieron, nadie sabe quién las tiene. Claro, qué interesante está esto, ¿no? Porque bueno, vos decías antes que había tres pirámides en el mundo, ¿no? Por lo que te escuché decir, una que estaba Sí, en la India, que los ingleses se la llevan a Inglaterra, la otra que estaría sí. en Ecuador y la otra, Egipto, eran tres. Egipto, Ah, la Egipto, India y el Ecuador. Sí, bien. Tal cual. Bueno, ahí tenemos un misterio sobre otro misterio, ¿no? Este, sí, debe ser apasionante leerla con todos los detalles que seguramente fuiste documentando en el libro, sí, seguramente acompañando con fotos también, ¿no? en este caso, no, la versión es básicamente escrita. Ajá, Escritas, sí, fotos no, porque básicamente las fotos ahora hay muy buenas en los videos. Es decir, hay mejores imágenes ya a nivel digital en las que pueda tener papel. Entonces tú, por claro. ejemplo, si quieres ver las imágenes de la pirámide, la vas a ver espectacularmente en una imagen de video. Pero la historia que narro yo son de los comienzos. Eso es lo interesante. Todas estas cosas que la gente a lo mejor no sabe, las hipótesis de aquella época, ¿no? Eh, de varios autores, varios investigadores, Héctor Burgos, también está otro investigador británico. Es decir, hay una serie de datos que son lo importante del libro, ¿no? Porque Claro, ya te digo, sí. esta es una investigación que se hizo durante algún tiempo y no es corta y pega, que normalmente es lo que ahora es la investigación, ¿no? Mucha investigación ya es fácil. Yo tuve que leer muchas cosas para poder sacar información, porque en esa época yo no tenía computadoras, no manejaba ese tipo de información de como había Google, creo que ni había todavía en esa época. Estoy Claro, hablando de los años pero 90. aparte conociste al protagonista del hallazgo, al ingeniero Sotomayor, o sea, fuiste Exactamente. directamente a la fuente, ¿no? De este enigma. Qué interesante, realmente sí, hay muchísimo material en video como para que puedan nuestros amigos del canal ver de qué estamos hablando. Igualmente ahora estamos colocando algunas imágenes para aquellos que no conocían las piedras de la Maná, con tantos otros misterios que tiene tu tierra natal, ¿no? Contanos otro de esos enigmas
de los cuales investigaste y te enamoraste seguramente, porque como escritor me imagino que cada historia te fue llevando por estos senderos, ¿no? Apasionadamente, porque mostraros nuevamente tu libro, que no, Sí, quiero tenerlo esta es nuevamente la en versión cámara. actual. Ahí está. No sé, sale al revés, creo, pero en todo caso es Enigmas del Ecuador. Y aquí está la... Ajá. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué te digo? Hay muchos, ¿no? Muchos misterios. Por ejemplo, el tema de las Amazonas, que es un tema que a mí me llama la atención. Porque la gente habla mucho de que es solamente una fábula, una cuestión así, ¿no? Pero yo siempre digo que los mitos atrás tienen verdades, realidades. Entonces siempre recuerdo la cuestión de Schliemann cuando él planteaba que Troya existía, pero todo el mundo se le reía. Decían que era solamente una obra literaria de Homero y que eso era cuento. Entonces Schliemann trabajó duro, guardó dinero y un día se fue donde él pensaba que iba a encontrar Troya y encontró 7 Troyas que ni siquiera la historia las tenía registradas. Entonces, con eso cacheteó a la arqueología de la época. Después descubre Micenas, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que te quiero decir? Que el caso de las Amazonas es interesante, ¿no? Porque cuando Orellana eh, lo descubre, este río, o por lo menos lo recorre para hacerlo público, descubre unas mujeres guerreras que lo comienzan a atacar en el curso del río, que eran mujeres que andaban semidesnudas, desnudas, con arcos, con lanzas, guerreras, y muchas de ellas eran de piel blanca. Eso lo describen ahí. Está en las crónicas del viaje, que lo escribe Carvajal, que era el escribano. Y en una de esas flechas es que le dañan el ojo, y ahí por eso se llama el tuerto Orellana, porque pierde un ojo en esas batallas con estas mujeres, y él queda sumamente impresionado. Entonces, Amazonas, normalmente la historia la ubica en, en la zona que es de Turquía, en el pasado, ¿no? Entonces, en la antigüedad, como eran las mujeres guerreras, mujeres que quedaban sin marido, se unían y luchaban. Entonces, él les puso en honor a ellas, porque eran mujeres solas, que no tenían marido, sino que se unían. Y eso está un poco en el análisis de la obra, ¿no? Que se unían cada año con hombres de la zona, se reproducían y cuando eran niñas ellas se quedaban con las mujeres y los niños los entregaban o los eliminaban, dependiendo de... aparte de eso, en el viaje encuentran hombres blancos, altos, tipo vikingo. Está en la narración, en las crónicas. Por eso yo le digo a la gente, no tiene que investigar, leerse los libros de la historia. No es solamente lo que el profesor le dice en una hora de clase. Sí, tú tienes que ser autodidacta, tú tienes que buscar. Y eso está ahí, uno puede ir y puede ir a buscarlo. Entonces queda impactado el hombre, dice, ¿de dónde son ustedes? Dice, nosotros venimos de un reino que queda dentro y nuestro rey te viene a dar la bienvenida y saber qué es lo que quieres. Entonces dice que Orellana, impactado por las buenas maneras en que les dio unos regalos y todo eso, unos presentes, intercambiaron y se fueron. Nunca más los vieron, pero hablaban de hombres más altos que ellos, eran posiblemente de unos 80, 90, 2 metros, pero pelos caídos acá y blancos. Es decir, estamos hablando que las razas blancas, ese otro misterio, existían en América antes de la llegada de los europeos. Ahora, ¿por qué digo que eso es real para mí? Porque un hombre que descubre un río, lo más lógico es que le ponga su nombre, Orellana. ¿Por qué no le puso el río Orellana? No, él fue a España, él es el rey. Quiero que le pongan el río de las Amazonas, porque he quedado impresionado por estas mujeres guerreras. Claro, claro, Eso, evidentemente eso, lo que ahora es un mito fue una realidad en su momento, ¿no? Y en las crónicas, además,
se dejaba por escrito todo lo que el expedicionario iba viviendo, ¿no? En este caso Claro, me decís que era Carabajal el que iba Carabajal. escribiendo los descubrimientos que hacía Orellana, ¿no? Y Claro. bueno, hay mucha información en estos textos antiguos, en estas crónicas de estas expediciones, en este caso españolas, ¿no? En territorio ecuatoriano y en otros territorios de América del Sur, donde se habla, por ejemplo, de la raza de los gigantes, un tema que a mí me llama tanto la atención y me apasiona, y yo sé que vos también tenés muy buena información y tus propias teorías, ¿no? Con respecto a la raza de los gigantes. Sí, eso es interesante. Ese es otro tema. Con ese capítulo empieza el libro, ¿no? Los gigantes. Entonces hay muchas leyendas, ¿no? De que los gigantes llegaron por el mar en balsas, eran hombres enormes, copularon con las mujeres, las desvivieron, no podían acostumbrarse por la forma en que eran tan grandes. Entonces se hicieron hasta homosexuales al final, ¿no? Eso está se hacen homosexuales ya porque no tenían cómo relacionarse con las mujeres. Y según la leyenda, pues dice que vino un rayo cósmico y los fulminó. O sea, hay un poco de cosas extrañas ahí en esos relatos. Y de dónde llegaron, en balsas, de qué parte, nadie sabe exactamente dónde llegaron. Ahora, como te decía la otra vez, pruebas tangibles, hay dudas sobre eso. Si yo no te podría decir que los huesos, por ejemplo, que han encontrado en la península, sean de hombres gigantes, aunque hay leyendas que hablan y hay detalles, por eso hay que leer siempre entre líneas. Hay descubrimiento de túmulos, o sea, funerarios, donde hablan de que ahí encontraron, eso está en las crónicas españolas, el corregidor y tal persona encuentran huesos gigantescos de varios metros. O sea, estamos hablando que era ya un enterramiento, no era un hueso que encuentras por ahí. Si es un enterramiento, estás hablando de que alguien fue enterrado. Eso es importante. Ahora, otra cosa, por ejemplo, hablan de quijadas. Una quijada de un homínido, un primate, o sea, un hombre, es fácilmente reconocible. No se confunde así nomás con otro tipo de animal. O sea, tiene que ser bien clara la forma en que es. Eso es en cuanto a la zona de la península, por ejemplo, que se ha confundido, por ejemplo, los megaterios que están exhibidos. La gente veo, por ejemplo, publicidades en la televisión. Entonces dice que son los gigantes, no son los gigantes, esos son animales prehistóricos, son fósiles. Eh, por ejemplo, una crónica que me gusta mucho es la de en Guano, cuando el padre Juan de Velasco, que era un historiador ecuatoriano, narra que él cuando era joven estaban construyendo una casa y los albañiles descubren fosas de miles de esqueletos, pero en el medio de esos miles de esqueletos había un gran esqueleto de más de 3 metros. Era como un príncipe, un rey, alguien importante. Y vinieron de todas partes. 1735 estamos hablando. Está en la historia del Ecuador. Está eso. Y llegan de todas partes a ver qué pasa. Todo el mundo viendo, observando. Y como era tanta la locura de la gente, el corregidor, el encargado, mandó a quemar eso. Pero él fue testigo ocular del hecho. Y después cuando fue historiador lo escribió. Entonces, esos son datos para mí importantes, Claro. porque ya se está hablando de... En qué zona Raymond ocurrió este descubrimiento? Eso es en Guano, en la provincia del Chimborazo. Eso es en las sierras, en los Andes, en el Claro. centro del Ecuador. El Chimborazo también es Y un curioso, lugar de actividad ovni interesante, ¿no? sí, toda esa zona es importante, ¿no? Ujú. Eh, eh, también el Cajas, que eso creo, eso más en otra parte, pero en el Chimborazo también hay zonas que yo llamo, bueno, si nos metemos al tema ovni, aquí vamos metiendo una serie de cosas, ¿no? Sí, Eh, Ahí está una zona que en algún momento se le llamó el Triángulo,
el triángulo de Saeta, ¿no? Porque ahí se perdió un avión y después de muchos años lo encontraron estrellado en el Chimborazo. Pero ese triángulo que llega aparte hasta la costa y cubre parte del Chimborazo y todo eso, hay muchas desapariciones de personas, de animales, y hay narraciones de que los animales flotan y se los llevan. Y entonces cuando le han preguntado a la gente que qué pasa, que qué está pasando, está ahí está Dios que se los lleva. Hay otros lugares, ¿no? Eh, ahora, bueno, eso ya vendrá, porque la idea mía es hacer varios libros, ¿no? Este Enigmas 1 fue publicado hace más de 20 años y ya tengo terminado el segundo tomo que va a salir, pero la idea es hacer como una saga de enigmas del Ecuador. Esa es la misión que tengo, mi misión personal. Eh, entonces, en el segundo y tercer libro voy a hablar de lugares así también, ¿no? De otros lugares de Ecuador donde pasan cosas muy extrañas. Qué Pero volviendo interesante. al tema, Yo, sí, bueno, de entrada nomás te felicito porque has tomado una iniciativa fantástica, has sido el pionero en esto de publicar los enigmas y hacer una saga de sí, esto. Es una literatura que va a tener muchos seguidores, Raymond, sí. estoy segura que sí. Sí, siempre es bueno dejar algo, ¿no? O sea, como dice, uno camina, es verdad, uno camina por esta vida. Y sí que a mí me gustaría dejar algo interesante, ¿no? Es decir, que por ejemplo después de 100 años vayan a las bibliotecas, si es que existen, o las digitales, bueno, digan, ¿y qué misterios había en este país? A ver, porque yo por ejemplo cuando buscaba información, había las típicas eh, historias, las leyendas, qué sé yo, la viuda del tamarindo, o cosas así de ese tipo que son muy generales, pero no hay cosas así como muy específicas de misterio, ¿no? Por ejemplo, temas de criptozoología. No se ha tomado en cuenta ese tipo de cosas y eso va a ir en el segundo tomo. Cosas raras de Ecuador que muy poca gente sabe o desconoce. Y en este primero que yo he abordado, mucho tiene que ver con historia, arqueología y también una sección de duendes y cosas así, porque ese es otro tema que también me llama la atención, de estos seres extraños que tengo muchos casos que me han comentado y de gente muy cercana, amigos. La idea siempre es que mi trabajo sea de gente que yo pueda conocer, ¿no? No todos, pero sí que yo pueda conversar con esa gente, que me hayan mandado información. Saber nombres y apellidos es importante para ponerlo en contexto, lugares, años. Y ya te digo, bueno, el tema de duendes también es interesante. Eh, Apariciones de estos seres que aparentemente son juguetones, pero también son terribles. Tengo un caso, por ejemplo, un caso de unos niños que estaban ayudando en el cultivo vía la costa del Ecuador a sus padres. De repente sienten que dos seres chiquitos, de un niño como de 2 años, los agarran y se los llevan arrastrando. Se los llevan a unas cuevas que están en unas montañas y según la narración, porque ya cuando esta persona es adulta, lo sigue contando como que si quedó traumada, mejor dicho. Es un trauma que quedó para esa persona. Pero lo contaba como una... Entonces, estos seres les daban de comer frutas. Los tenían ahí como medios amarrados en una cueva. Eran pequeños, dice, eran como humanoides. Y al final escapan. No se sabe cómo escapan, pero escapan estos dos niños. Desnudos llegan a la casa. O sea, los habían hasta desnudado. No se sabe con qué intenciones. Y los padres nunca los fueron a ver porque estaban aterrados, porque ellos ya sabían que esos seres lo podían sacrificar o matarlos a los padres mismos. Estamos hablando de cosas fuertes, que no solamente los duendes son como en las imágenes que te ponen muy dulces, con flores, no. Hay seres que son medio malignos también. Claro, y según tus investigaciones, Raymond,
¿Qué son los duendes? ¿Están relacionados con el mundo de los elementales, del espíritu de la naturaleza o son otra cosa? Para mí hay una mezcla de cosas. No es tan fácil decir, por ejemplo, yo creo que son espíritus de la naturaleza, pero también puede verse relacionado con el fenómeno ovni, con otras realidades, con otras humanidades. Es decir, es un fenómeno complejo como el fenómeno ovni. Mira tú, Jacques Vallée, este gran investigador francés, Pasaporte Magonia, él habla de el corro de las hadas, es decir, las hadas comienzan a bailar alrededor y agarradas las manos y hacen un círculo, pero comienza a ver, Vallée, que estos círculos eran las mismas naves que aterrizaban, que hacían quemaduras. Entonces, ¿qué eran las hadas? Pueden haber sido entidades que venían en las naves. La galleta de las hadas, es decir, nunca comas la galleta, dice, porque la galleta te lleva a otro mundo del cual no regresas. Entonces siempre le dicen a la gente en los campos, no aceptes nada de las entidades, no las comas, porque tú no regresas. Es decir, es como una droga o algo que te sume en la pérdida de tu realidad y desapareces. Te llevan a quizás a ciudades subterráneas, te llevan a mundos de otra realidad, etcétera. No se sabe bien eso. Claro, claro. ¿Y recuerdas algún nombre de estos duendes Sí. que sea popular? ¿Cómo se los llama en Ecuador? A ver, en Ecuador normalmente en la costa le llaman el Tintín. Así, Ujú. ¿no? El Tintín hay un personaje medio escurridizo, eh, muy sexualizado, es decir, un tipo que le gusta raptar mujeres, velludas o cejonas, les gusta capturar y llevárselas. Ese es el nombre que le usan, el Tintín. En la sierra le llaman el Chusalongo, también así, otros personajes, pero todos son medios pícaros. Si no hay esos duendes que a veces habla la mitología celta, que son Sí. como bondadosos y todo, no son así, por lo menos en los que yo he podido ver. Siempre hay como algo raro ahí, ¿no? Tengo el caso de un amigo ingeniero, cuando era estudiante de ingeniería, estaba con dos amigas, esto es increíble, ¿no? Y dos amigos. Estaban en un río de agua dulce de la costa ecuatorial, bañándose. De repente sale, no se sabe de dónde viene un duende, un ser estos enanitos. Agarra a la muchacha que le gusta y la comienza a arrastrar y se la comienza a llevar en la cara de ellos. Y todos a perseguir al ser, hasta que comienzan a hablar de la mujer y se la quitan. Y el duende sigue y estos siguen al duende y el duende agarra con la mano una piedra que estaba ahí, que era una piedra más o menos grande, y se mete debajo. Los chicos van todos y no pueden levantar la piedra. Cuatro personas no podían levantar la piedra. Dice, eso me impresionó. Yo dije, bueno, esto te da la idea de que no son normales, estos seres no son humanos, no son humanos pequeños. Aquí hay otra cosa. Porque si una cosita pequeña viene y te levanta una piedra con una mano y se mete, y cuatro personas grandes no pueden. Claro, claro, realmente es Entonces, un misterio. sí. Eh, Raymond, y hablando un poco de civilizaciones antiguas, de historias perdidas, ¿no? En el tiempo, ¿cuál otra nos podés relatar así brevemente de este libro, ¿no? Enigmas del Ecuador, que estás reestrenando ahora a través de la plataforma de Amazon. Bueno, hay unas, hay unas cuestiones de, ¿qué te digo? Se supone, de acuerdo a las investigaciones, que Valdivia sería una de las primeras culturas de América del Sur. Y lo que pasa es que eh, hay puntos en que no se ponen de acuerdo, pero posiblemente lo que hoy se llama Valdivia, que a mi querida Ruth no le gustaba que diga Valdivia, porque decía que ese era el nombre de los conquistadores. Yo le decía, bueno, ¿cuál es el nombre del lugar? Y siempre quedamos con la cuestión de saber cuáles eran los nombres de los lugares y para saber cómo era el nombre de las culturas.
podría ser una de las culturas más antiguas de América, aunque se disputan pues siempre en Perú y en otros lugares, pero definitivamente ahí, por ejemplo, en lo que es la civilización Valdivia, se encontraron lo que después Ruth estudió, pues, que eran estas piedras, estas estelas con una serie de grabados que son increíbles porque parece que eran estudios matemáticos, astronómicos. Estamos hablando de una cultura avanzada, que no era simplemente que hacía cacharros de cerámica. Además, tenemos la gran tradición de la balsa, de lo que ahora es Ecuador, la balsa, Manteño-Huancavilca. Entonces, es casi seguro que los Valdivia eran grandes navegantes, es que eso es así. No es que solamente cuando llegan los españoles encuentran a los navegantes, no, eso es una tradición milenaria. Entonces, estamos hablando de que esa civilización trasladó a gente, trasladó sus productos a nivel de América y al otro lado del mar Pacífico, como ya lo hizo Thor Heyerdahl, lo hizo de español, ¿cómo que se llama? Vital Alzar, ¿no? Ellos hicieron esos viajes en las balsas ecuatorianas con las maderas encontradas en la costa. Entonces, si hablamos de civilizaciones, yo diría que Valdivia, lo que hoy se llama Valdivia, fue una de esas grandes civilizaciones, que ya te digo, falta para mí seguir investigando eso, porque solamente se han dedicado partes a los estudios de las Venus, algunas cerámicas, pero en la parte lítica, es decir, estas inscripciones, eso es muy interesante. Y no veo que hayan estudios oficiales de eso. Más bien es Ruth Rodríguez, nuestra querida investigadora ecuatoriana, la que se dedicó a estudiar eso. Imagínate tú. Entonces, esa es para mí una de las interesantes culturas o civilizaciones ecuatorianas. Qué interesante todo lo que has investigado y que has recopilado en este libro, querido Raymond. Estoy aquí revisando mis anotaciones, conversando, ¿no? Con nuestro amigo Raymond Román desde Tarragona, España, que nos habla de este libro, esta reedición de un libro que se da a conocer en el 2001 y que ahora en el 2025 podemos acceder a él en la plataforma de Amazon, donde nos habla de grandes misterios de Ecuador, enigmas como las piedras de la Maná, la cultura Valdivia, los gigantes, ese tema que tanto me apasiona, el Chimborazo con toda la actividad de anomalías magnéticas, desapariciones y bueno, todo también el mito legendario, por ejemplo, de las mujeres amazonas, ¿no? Que también le intrigaba y le fascinaba estudiar también a nuestra querida maestra Ruth. Yo te agradezco muchísimo, querido Raymond, que te hayas tomado tu tiempo para compartir con nosotros esta obra, que como bien decís es tu deseo, un deseo que se hace realidad, quedarte en la mente y en los corazones de tus lectores a través de los años, de las décadas, de los siglos, ¿por qué no? Para aquellos que nos gusta leer, que nos gusta investigar, que seas también fuente de inspiración para otros investigadores más jóvenes, porque como siempre tenemos estos referentes, como es tu caso, que vas inspirando también a otros a que continúen con estos legados, ¿no? Que no se pierdan el tiempo, porque es rescatar también a través de este legado la historia de América en este caso, ¿no? No perder nuestras raíces. Así que para mí un placer realmente, cerrando este año 2025, cerrar las entrevistas del canal con tu presencia. Así que bueno, te dejo las palabras finales para que invites a todos nuestros amigos dónde te podemos seguir en las redes y cómo comprar tu libro. Muchísimas gracias, Claudia, por tus palabras y por tu invitación. El libro lo pueden conseguir en Amazon, que es la plataforma que estoy utilizando para la venta de esta obra. Tengo un canal en YouTube que se llama Enigmas del Ecuador, donde ahí hay pequeñas informaciones, datos sobre diferentes misterios. Y a medida de que vaya avanzando los meses, va a salir el segundo tomo de Enigmas del Ecuador, enfocado en temas de criptozoología, ¿no? Y seres mitológicos. Entonces,
Mi invitación es para que la gente, no solo los ecuatorianos, que realmente deberían enterarse de estas cosas para decir, bueno, yo conozco mi país, sé lo que pasa, sé qué misterios hay, porque a veces solo hablamos de los grandes misterios de otras partes, que Egipto, que Machu Picchu, que Stonehenge, que la muralla de China, pero vamos, nosotros tenemos nuestros propios misterios, nuestros enigmas, y como ecuatorianos, así como sabemos el himno nacional, sabemos los equipos de fútbol, que está bien saberlo, ¿no? Pero dediquémonos también un poquito a esta parte que para mí es fundamental, ¿no? Porque es la historia no contada, la historia que no se nos ha querido contar por intereses muchas veces de las mafias o de los grupos de poder, que siempre intentan ocultar las cosas. Entonces, este es un esfuerzo de esta persona para poder llevar a cabo esta tarea que es los libros y la saga de Enigmas del Ecuador. Muchísimas gracias, querido Raymond. Ahí entonces a suscribirnos al canal de YouTube, Enigmas del Ecuador. Ya vamos a estar allí también acompañando todo el material que suba nuestro querido Raymond, porque bueno, esta es información que dejamos acá en el canal para que ustedes sigan también sus investigaciones, que adquieran este libro porque realmente son historias fascinantes, ¿no? Para los que nos gustan estas temáticas y no hay muchos escritores de este estilo que rescaten la cultura y las tradiciones y los mitos, ¿no? De nuestro querido Ecuador. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Te felicito por este entusiasmo, ¿no es cierto?, de volver a publicar, de volver a ponerle el corazón y la fe a la literatura, ¿no es cierto? Nos ganan las redes, nos ganan las imágenes, la inteligencia artificial, pero bueno, volvemos al libro de papel que tanto nos gusta, a sentarnos a leer, ¿no es cierto? Saboreando un cafecito Sí. y leyendo. Así que bravo por eso, felicitaciones y bueno, te esperamos muy pronto en el canal nuevamente, ya será en 2026, bueno, con la nueva obra que va a salir, que va a ser seguramente fantástica también, con la criptozoología, todos esos enigmas también, más que interesantes. Fuerte abrazo, Raymond. Gracias, muy amable. Un fuerte abrazo a ti también. Y a todos ustedes, queridos amigos, suscríbanse si todavía no lo han hecho, déjenme un like, compartan porque esta entrevista seguro les va a gustar a muchos de ustedes y sus amigos. Nos vemos muy pronto en Conversando con Banshee.